Dale, doctora. Hello, República Dominicana. Estamos al aire, Mujer Empoderada y en Tenis, la hora mes del domingo, de 4 a 5 de la tarde, a través de esta radioestación, la voz cultural de las Fuerzas Armadas. En la conducción con la doctora Carmen Tavera. La emisora cultural, la voz de los ninguna, pero hoy, como cada 15 días, tenemos a nuestro querido doctor Lebrón en la conducción y producción con su segmento Una vida fit. Sí, una vida saludable. Hoy tenemos un tema que va muy acorde con este mes, que es el mes de la prevención del cáncer de mama. Hoy vamos a hablar sobre alimentación y cáncer. ¿Cuáles son esas recomendaciones? ¿Cuáles son esos alimentos que preservan y combaten el cáncer? Carlos, Tony, ¿cómo están en cabina? ¿Cómo se sienten? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes para nuestro público que ya acostumbrado a esta sección y a este espacio Mujer Empoderada y en Tenis, pues están en sintonía a través de la voz de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, 106.9, 102.7 todo el país, www.hifa1000.do para el mundo. De mi parte, contento, feliz, porque ustedes ya están aquí con nosotros. E inmediatamente doy el paso a nuestro querido invitado, que ya no invitado, es parte de la casa, Carlos Lebrón. Así es que muy buenas tardes, doctor. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por tenerme aquí cada 15 días como parte del elenco de Mujer Empoderada y en Tenis. El tema de hoy, Tony, es sumamente importante y como dice la doctora, va acorde con lo que se está viviendo en este mes, que es la prevención del cáncer. García, hermano, te mando un fuerte abrazo, sé que estás ahí, de backstage, de cabina, y pues solo me resta agradecer a todos nuestros sintonizantes que cada domingo nos demuestran que sí están ahí, en especial a William Jiménez y a su esposa Elba. William, esos aguacates estaban divinos, hoy 6 testimonios. Así que les dejo con este plato fuerte, alimentación y cáncer. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a Med Nutrition Center, un centro de nutrición clínica y deportiva especializado, ubicado en la calle Maguaca del municipio de Las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi. Todo en nutrición, suplementación y medicina estética. Bueno, ahí está García, salude a la doctora. Sí, muchas gracias, doctora, igualmente. Aquí me está llamando William, se toma la llamada desde que termine de producir el programa. También llegamos a ustedes gracias a la veterinaria Tavera, un aliado al servicio de sus animales, ubicado en el municipio de Las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi. Señores, hoy tenemos este plato fuerte con nuestro querido doctor Carlos Lebrón, nutriólogo clínico, estólogo y dietista. Hoy el espacio es de ustedes que hagan disfrutar a nuestra audiencia y sobre todo educación científica. Yo espero que tú tengas un repertorio de escuchar para acompañar a nuestro querido Carlos Lebrón. Bueno, gracias, doctora. Decirle que prácticamente nosotros no da el tiempo para colocar música, un tema máximo, porque se tiende a ser como muy ameno el programa, muy interactivo y muy interesante a la vez. Entonces, buscamos no colocar música para continuar con el programa, doctora. Pero un merenguito para que la pequeña, los alcarritos lo bailen, para que María Cela, William, todos los demás, pues, entonen. Claro. Dejo que disfruten la tarde. Claro, gracias doctora, gracias por estar con nosotros en esta introducción del espacio Mujer Empoderada y en Tenis. Hoy el doctor Carlos Lebrón, a quien pues vamos inmediatamente a pasarle la bandeja, ¿verdad? Con el micrófono para que desarrolle el tema a tratar. Así es que, doctor, adelante. Bien, Tony, antes de iniciar sobre la alimentación y cáncer, primero tenemos que conocer la enfermedad, conocer lo que es el cáncer y conocer los datos y cifras que tenemos actualmente en la región y en nuestro país acerca del cáncer. Fíjate, el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Siguiendo detrás, primero son los accidentes cerebrovasculares y alteraciones cardiovasculares y circulatorias. Luego, de segunda causa de muerte, tenemos el cáncer. Se atribuye que esta enfermedad, casi 10 millones de defunciones se registran para el cáncer. Quiere decir que 1 de cada 6 personas que mueren
son específicas de cáncer, se deben a situaciones de cáncer. Una de pero cada anual. 6 a nivel mundial. Anual. Anual. 10 Una de millones. cada 6 Wow. muertes son por cáncer a nivel mundial. Cifra. Sí, extremadamente. Y se dice, o sea, según las estadísticas, que para las próximas décadas, si la cosa sigue como va, irían en ascenso. Entonces, fíjate, es una de las principales causas de morbimortalidad, según dice la Organización Panamericana de la Salud, en toda América. Para el 2020, en América, en el continente americano, causó 1,4 millones de muertes el cáncer. Wow. 47% de esas personas, Tony, y este es el dato que me preocupa, 47% de esas muertes por cáncer fueron en personas por debajo de 65 Wow. años. Estamos hablando de que gente joven. Joven, claro. Sí. Claro. Entonces, se atribuía siempre a la adultez, a la vejez. Ya, exacto, Pero en los últimos Muy 15 preocupante. años, la normativa, como tú bien lo dices, se atribuía antes a edad avanzada, porque se asociaba cáncer con edad avanzada. Pero actualmente se sabe, con los datos que tenemos estadísticos, de que la cosa ha revertido, que se ha iniciado, ahora ha bajado en cuanto a la edad. Fíjate cómo el 47% de esas muertes en América son en personas menos de 65 años. Bueno, casi Exacto. mitad, 50-50 de las muertes, ¿no? Pero Carlos, estamos hablando que ahí mismo, para continuar Ujú. con el tema, que en América es más frecuente la muerte por cáncer. No ¿O a nivel necesariamente, porque es a nivel mundial. Lo único mundial? fue que No es por traje, región. sí, y pasa por región, pero principalmente el tipo de cáncer. Pero tenemos que tener pendiente que en Asia, como es más grande, hay la más población. números, la población es mayor, Claro. y hay Sí. un mayor impacto en cuanto a las enfermedades crónicas. Ok. Fíjate, en la región se estimó que 4 millones de personas en el 2020 fallecieron de cáncer. Y se proyecta que para el 2040 esos 4 millones se van a convertir en 6 millones Uy. de personas en América. Entonces, tenemos cifras de nosotros. Fíjate, O sea, de República en Dominicana. República Dominicana tenemos cifras, porque esas son cifras de la región. Sí, correcto. Entonces, tenemos cifras específicas de República Dominicana. Dicen lo siguiente. El Instituto Nacional del Cáncer, el nuevo, Rosa Emilia Sánchez Pérez Tavares, el INCART, en el 2020 hizo un estudio. Y ellos hicieron un estudio estadístico y epidemiológico de la prevención del cáncer. Lo hicieron entre los años 2008 y 2020. ¿Y qué hicieron ellos? De acuerdo a ese estudio, los indicadores de cáncer, el tumor maligno más frecuente es el cáncer de mama en la mujer, en la República Dominicana. Alrededor del 24% de todos los cánceres diagnosticados. Wow. Eso fue en el 2017. Pero para el 2019 ese 24.3 pasó a un 26. O sea que vamos en ascenso. Exactamente. ¿Qué pasa En con los hombres, chequeos? ¿Qué pasa con los exacto. chequeos? En hombres, el más frecuente fue el cáncer de próstata. Pero eso fue en el INCAR. Pero ¿qué dice una organización que es dependiente de la OMS, que se llama Agencia Internacional de Investigación de Cáncer? Eso corresponde a la OMS. Ellos dicen que en República Dominicana en el 2020, Tony, agárrate, 19.816 nuevos casos diagnosticados de cáncer. Wow. Ese solo año. En el 20, 19.000 personas. Uh-huh. Ajá. Y de esos fallecieron, de esos, 3.412 fueron CA de mama, cáncer de mama, que fue el 17% de esa suma. Estamos hablando de hombres, ¿verdad? No, en mujeres. En mujeres. Mujeres, cáncer de mama. Ok, sí, pero Entonces, en hombre también se da. Se da, pero es menos. Entonces, No es en tan hombre, el más Sí. común fue el de próstata y fue de 4.800 varones, alrededor de 4.800. Y las muertes por cáncer, según esta institución en República Dominicana para el 2020, fueron 12.107 personas. Wow, demasiado. No, La OMS puso esos estamos datos. hablando- Sí, que son Esos son los la datos, OMS. los Entonces, datos que se sirven, ¿no? que se Lo exacto. que se sabe. Entonces, Pero más adelante vamos a hablar, doctor, Ujú. sobre esos mismos datos y ver qué está pasando, por qué con la alimentación. la alimentación y si es que no estamos yendo al chequeo. Pero algo importante se debe tener pendiente y es lo siguiente. Fíjate, no solamente los datos son impactantes, porque son muy impactantes y nos llegan, son muy sensibles,
sino que vamos a ver ahorita que no solamente intervienen factores epigenéticos, que son los factores desde el punto de vista fisiopatológico en medicina, sino que intervienen factores que hemos hablado en intervenciones anteriores, de cambio de estilo de vida, impactan directamente en la génesis de cáncer. Fíjate, los cánceres más que causan mayor número de defunciones en América son el cáncer de pulmón, el de mama, el cáncer de colon y el cáncer de páncreas. Importantísimo esto porque fíjate cómo alrededor de 2/3 de estos tipos de cánceres son prevenibles con modificaciones, evitando principalmente lo que son factores de riesgo. Dentro de esos factores de riesgo tenemos fumar, mala alimentación, el consumo del alcohol y ciertos hábitos que vamos a mencionar más adelante. Entonces, ¿cuál es la importancia? Antes de comenzar con la alimentación, tenemos que entender qué es el cáncer. Pero todos estos 5 que mencionaste, Sí. que son los que causan más riesgo de cáncer Sí. en América, todos tienen que ver con la alimentación también. Ahorita yo te lo voy a traer delimitado. Okay. Y te voy a decir desde el punto de vista de modificaciones de hábitos, cuáles hábitos se asocian a cierto tipo de cáncer. Te lo traje así, más fácil. No, chévere. Digerible. Tú hablaste del alcohol, naturalmente, hepático, del pulmón, los fumadores, y la obesidad, la alimentación. Principalmente, exacto. Y tú vas a ver cómo la obesidad es el denominador común en todito. En todito. Vamos a ver ahorita. Mira, pero antes de comenzar con la alimentación, tenemos que conocer la enfermedad. Exacto. ¿Qué es el cáncer? Vamos a ponerlo en un idioma llano que la gente pueda entender. Nosotros vivimos en una sociedad en la cual tenemos normas y reglas. Tenemos deberes como ciudadanos, pero también tenemos normas que debemos cumplir. Bien. Así mismo ocurre en nuestro medio interno. Nuestras células están regidas, Tony, por algo que se llama ciclo celular. El ciclo celular es como si fuera la carta magna de aquí. El ciclo celular lo que le dice a una célula es, las células tienen lo que se llaman un telómero. El telómero es un reloj biológico, que es el que le dice a la célula qué tiempo ella va a durar en nuestro cuerpo. Nuestras células viven en renovación constante. Grupos celulares viejos se van degenerando, se reciclan, se van destruyendo, se recicla y se forman células nuevas. Nuestro cuerpo diariamente va cambiando su población celular. Me explico, Tony. Los glóbulos rojos, por ejemplo, un glóbulo rojo te dura a ti en tu circulación 120 días. Como él tiene una programación que ya viene genéticamente, bordeando esa fecha, él va al vaso y en el vaso se rompe y se recicla y se forma un glóbulo rojo nuevo. Pero eso está impuesto genéticamente. Genéticamente nosotros tenemos un reloj biológico y ese reloj biológico se llama telómero. Nuestras células están regidas por ese reloj biológico. Entonces, algo importante y es que ocurre en el cáncer, es que el cáncer pierde la regulación biológica. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando usted tiene un vecino en su casa que hace bulla, tú dices, cóntale, fulanito, un cáncer. Usted no se está equivocando. Porque él está cambiando las reglas de juego y las reglas de convivencia. Así mismo es el cáncer. El cáncer cambia los patrones celulares normales. ¿Y qué hace primero? Lo primero que él hace es que hace mutaciones de esos genes que regulan ese ciclo. Y al mutarlos, lo que hace es que se inmortaliza la célula. Porque ya no se va a morir. Pues si yo puedo mutar esos genes que regulan el ciclo, yo me voy a inmortalizar. Entonces ahí comienza el problema. Porque esa célula ya no debe de estar ahí. Esa célula tiene que removerse y formarse un grupo celular nuevo. Eso es lo primero. Esas mutaciones principalmente se dan en unos genes que se llaman genes supresores del cáncer. El principal de todito, uno que se llama gen P53. ¿Para qué sirve ese? ¿Y por qué lo traigo a colación? Y hay algunas personas que creen que yo estoy hablando en pakistaní. No. Ese gen P53 es el regulador del ciclo celular. Ese es el guardián del ciclo. Y es el que le dice genéticamente a la célula cuándo autodestruirse.
Eso se llama apoptosis. En medicina lo conocemos con ese nombre, apoptosis, eso es muerte celular programada. Nuestras células se programan, mueren y se reciclan. Entonces le dice, ya, tu ciclo ya El- está ahí. ajá. Vamos entonces vamos a renovar. Vamos a renovarte, Ok. vamos a sacar, Vamos salir, con el próximo. exacto, Ok. vamos a hacer una nueva. Bien. Entonces, el cáncer hace mutaciones en ese gen. Uf, Y al mutar ese gen, él cambia las reglas de juego. Le dicen, no, yo no me voy a morir, yo me voy a inmortalizar. alimentarme del doctor que llegue aquí. Importantísimo. ¿Qué produce eso? Produce inestabilidad y produce prolongación de un ciclo celular, de vida de una célula que no debe de estar ahí. Ya desde ahí esa célula es un problema. Vienen los cambios directamente. Exacto. Entonces, ¿qué va a producir eso? Eso va a producir aumento de de los vasos sanguíneos, porque ese tejido va a crecer de forma exponencial. Los médicos dicen de forma clonal, así dicen los oncólogos, pero ese crecimiento exponencial también va acompañado de crecimiento de muchos vasos sanguíneos. Muchas arterias van ahí porque eso necesita nutrición, esa masa que se está produciendo ahí, ese cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Que es una masa que viene dañada ya. Correcto, porque ya hay mutaciones. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso comienza a tener esa angiogénesis, esos vasos sanguíneos, comienza a competir con los nutrientes, con el tejido sano. Por eso, cuando le pusieron enfermedades de tipo catastrófica al cáncer, no se equivocaron. Porque de verdad es catastrófico en el sentido de que él va a competir por los nutrientes con las células que están sanas. Entonces depende de lo que usted está ingiriendo. Entramos en materia. Ya. ¿Qué es lo importante con esto? Y ahí entramos en la alimentación. Tú dirás, pero entonces el paciente con cáncer no debe hacer restricciones dietéticas. ¿En qué sentido? ¿En comer menos? No puede comer menos, porque él ya de por sí está en déficit. Sí. Entonces, esas dietas extremas en pacientes con esos sistemas de alimentación extremos no van de la mano con una mejoría. Naturalmente. Importantísimo. Por eso quería entrar en lo que es la parte biológica. Tony, pero rápidamente. Ahí mismo, doctor, cuando es detectable esto, sí. Si es a tiempo, en etapas iniciales, etapa inicial, es más fácil buscarle siempre la cura que cuando ya está avanzado. Claro. ¿Por qué? Mira, eso se llama estadiaje. Por ejemplo, se hace, vamos a suponer que tú tienes un crecimiento ganglionario, te salió un ganglio, una bolita en el cuello que tú no sabías qué es, entonces tú vas al médico. El médico, mediante el examen físico, se da cuenta de que ese ganglio posiblemente haya que valorarlo. Entonces te envía donde un especialista pertinente. Vamos a suponer que te hicieron una biopsia y determinaron que era una situación que puede ser cancerígena. Eso se le hace inmunohistoquímica, que es otro procedimiento un poquito más complicadito, que te dice el nombre y apellido de lo que está ahí. Porque no es solamente biopsia, hay que hacer histoquímica. La histoquímica es... ¿Qué es? Es la cédula de lo que está ahí. Okay. O sea, te va a decir, ese fulano de tal, vive en tal sitio y es de la familia fulanito. Exacto. Ok. Este te va a decir qué es lo que es. Entonces, cuando ya tú tienes un diagnóstico, viene lo que se llama estadiaje. El estadiaje quiere decir es la evolución natural de la enfermedad. Vamos a ver si eso está circunscrito ahí, encapsulado, o si ha emigrado hacia otros puntos. Eso es lo importante. Fíjate lo de la migración es por algo que iba a mencionar ahorita, y es que esas células también, esas células cancerígenas que mutaron esos genes, pierden la adhesión y la cohesión. ¿Tú te acuerdas que cuando cuando dibujaban los tejidos en el colegio, nos dibujaban que las células iban pegaditas una con otra? Sí. Esas pierden la capacidad de adhesión y por eso migran mediante la circulación, ya sea hematológica o por vía linfática o por otras vías, emigran hacia otros lugares y eso se llama metástasis, para que la persona entienda. ¿Que dañan otros órganos? Llegan a otros sitios. Cuando llegan entonces, ahí van a dañar también. Entonces, después que se hace el estadiaje, tú determinas en qué etapa y en qué periodo se encuentra el cáncer. Y entonces, si se encuentra, porque hay muchísimas etapas, dependiendo del tipo de cáncer, es que se hace el estadiaje. Entonces, si es, por ejemplo, está circunscrito en el mismo sitio, puede ser un estadio 1. Lo que quiere decir que con tratamiento, ya sea quimioterapia o radioterapia localizada, se pudiera tratar el evento y ahí pasó todo. Pero la cosa se complica cuando ese estadiaje te arroja a ti que hay
hay invasión de ese tejido en otros lugares. Porque ya ahí la cosa vamos con radiación, ya ahí va quimioterapia y afecta a otro tipo de cosas. Entonces, eso es lo importante de esto. Entonces, algo importante con esto, Tony, que el propio cáncer en la persona y entrando prácticamente en la alimentación, va a producir lo que se llaman factores para pérdida de peso. Las personas con cáncer casi siempre tú la ves que, ay, fulanito se secó, perdió peso muy rápido. ¿Y qué fue? Bueno, principalmente es que el cáncer va a producir daño en la absorción de los 3 macronutrientes. En la absorción de los hidratos de carbono, de las proteínas y de las grasas. Y por ende compromete muy rápido la salud del individuo. Si no se lleva, por ejemplo, una alimentación correcta con ese paciente. Entonces, también el propio tumor, el propio cáncer, si es de vía digestiva, va a ser más agresivo en cuanto a la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque si es a nivel del intestino, colon, duodeno, si es a través del esófago, va a repercutir directamente en la alimentación. Cuando tú comes y tragas va a ser más difícil, va a tener que buscar otra vía. Entonces, interviene directamente en lo que es la absorción de nutrientes. Entonces, eso es muy importante que tenemos pendiente. Pero algo importante, y es que muchos de los tratamientos también dan sintomatología en el paciente y el paciente deja de comer. ¿Por qué? Porque muchos de esos medicamentos, que son muy fuertes, atacan principalmente las células del intestino y producen pérdida de esas células y esos pacientes hacen diarrea, hacen vómito, malestar. Entonces a veces la decisión de ellos es tratar de no comer. Por el temor de vomitar, el temor de la misma diarrea, sí, claro. Entonces es importante esto porque debemos de captar temprano al paciente con cáncer para, desde que se hace el diagnóstico, debe de ser referido a nutrición, para que el especialista en nutrición pueda hacer con él las modificaciones pertinentes en cuanto a alimentación. Y mentalmente tiene mucho también que ver, doctor, porque mientras está el paciente, no está diagnosticado, vamos a llamarle así, vive una vida, bueno, vamos, entre comillas, normal. Sí. Ahora, desde que le dicen, mira, usted tiene cáncer, ahí entra como lo mental, entra ¿verdad? Lo que te va a deteriorar más rápido porque ya tú sabes que tiene esta situación. Fíjate, algo muy importante que tú has tocado eso es el cómo asimilo la noticia, el aspecto mental de la persona. Pero es una enfermedad, como mismo ahorita, es una enfermedad que la catalogan como catastrófica y es real porque crea un cambio no solamente en el individuo, sino en todo su entorno. Altera todo su entorno, familiares cercanos, si tiene hijos, si todavía no se ha casado, vive con sus parientes, pero todo el mundo, todo su entorno se altera. Sí, hay un cambio. Hay un cambio del cielo a la tierra, de 180 grados, completamente diferente. Y la parte psicológica es sumamente importante. La gran mayoría, yo diría que un 98, 100% de los pacientes necesitan un apoyo desde el punto de vista psicológico para comprender su situación, pero también para que los familiares entiendan lo que está pasando. Claro, entonces tú hablabas, doctor, de la alimentación. Correcto. Se entiende que el cáncer no, o algunos, no sé si todos, no quiere saber de lo dulce. O sea, que la alimentación debe ser, el que ya está diagnosticado. El que ya lo tiene, exacto. Tiene que estar en mano médica, naturalmente, para saber qué va a comer, qué va a ingerir. Sí, porque son personalizados. O sea, cuando te evalúan, te personalizan el menú. O sea, tu plan de alimentación tiene que ser personalizado, adecuado a la patología o la enfermedad que tú tienes. Eso se llama dietoterapia. Wow. Terapia dietética. O sea, tiene que ir enfocado a lo que ya tú tienes. De esos cánceres que hablamos ahorita, de los 5 que tú mencionaste, ¿cuál es más invasivo? ¿Cuál es el que vamos a decir? El páncreas. El páncreas. Para mí es uno de los cánceres más difíciles que hay, en el sentido de que el paciente tiene un deterioro muy rápido. ¿A qué se debe, doctor? Porque acuérdate que el páncreas es una glándula endocrina, que es anexa al tubo digestivo, pero lo que pasa con el páncreas es que el páncreas produce hormonas, produce insulina, produce glucagón, somatostatina, que son las hormonas que produce el páncreas, pero esas hormonas están directamente vinculadas no solamente a la parte digestiva, sino a la parte endocrina y metabólica.
todo lo que tiene que ver dentro, ¿no? Exacto. Estamos Entonces, hablando. si cuando se hacen, por ejemplo, se hace CEA de páncreas y se interviene quirúrgicamente al paciente y se extirpa esa parte de esas células cancerígenas, también se van a llevar parte del tejido de páncreas que es sano y el paciente puede caer en diabetes. Bueno, por claro, la porque situación. si no está creando Ajá. la insulina, Y exacto. entonces se le Entonces complica la tiene que situación. complicarlo porque tiene que ponerse el oxígeno. Entonces el paciente hace un deterioro muy rápido. De muchos de nuestros comunicadores, algunos comunicadores en nuestro entorno han tenido ese cáncer, no sé si te has dado cuenta, y han mejorado rapidísimo. Y es por eso. Entonces hablábamos del exógeno, o sea, de Por fuera fuera. hacia adentro, Exacto. ¿verdad? Exacto. Un endógeno que Fíjate. es dentro. Okay. Fíjate, algo importante, Tony, es que dentro de las modificaciones o cambios que deben de hacerse principalmente en cuanto a la alimentación con estos pacientes, es que debemos de promover, aumentar el consumo de las proteínas. Acuérdate que es una enfermedad muy demandante y al ser demandante nosotros necesitamos darle proteínas. Recuerda que las proteínas son alimentos plásticos y formadores, que son los que nos van a ayudar a formar tejido, nos van a ayudar a la reparación celular, entre otras cosas, conjuntamente con mejorar lo que es el estado metabólico. Algo importante, y mencionaste ahorita, la ingesta de los hidratos de carbono, de los azúcares refinados. En esos pacientes tenemos que disminuirlo a la máxima expresión, principalmente los azúcares refinados y las comidas que tengan, por ejemplo, endulzantes artificiales, como son el sirope de maíz rico en fructosa, que eso lo mencionamos hace unos sí, que vienen en bebidas industrializadas, sin mencionar ni marca. No, refrescos, jugo en cartón, entre otras cosas. Importantísimo. Tony, algo que no se habla mucho. Según la Sociedad Americana del Cáncer, y trae esos datos aquí, hablan acerca de hábitos que tienen las personas, hábitos de vida que deben de mejorar para prevenir el cáncer. El principal hábito, Tony, aunque ustedes no lo crean, no es el peso corporal. Sigue siendo el peso corporal. El peso corporal, Tony, tener sobrepeso u obesidad está asociado, Tony, a más de 10 tipos de cáncer. Wow. Tener sobrepeso y obesidad, vuelvo y lo repito, está asociado a más de 10 tipos de cáncer. Número 1, cáncer de mama, cáncer de colon y recto, endometrio, cáncer de esófago, riñón, hígado, estómago y uno que le tienen mucho, y uno que es uno de los cánceres que yo diría un poquito más agresivo, que se llama mieloma múltiple. ¿Cuál es ese, doctor? Es un cáncer hematológico, Tony, que mira, se comporta muy agresivo. Fíjate, la obesidad y el sobrepeso es el denominador común entre todos esos tipos de cáncer. Entrando por ahí para prevenir, el más importante es ¿verdad? Correcto. Fíjate, dentro de los hábitos prevenibles que uno puede cambiar, en medicina le llamamos esos factores modificables. Dentro de los factores modificables, el primero que tenemos que cambiar es la obesidad y el sobrepeso. Según los lineamientos de las recomendaciones de la Sociedad Americana contra el Cáncer, debemos de mantener el peso en un peso adecuado en toda nuestra edad adulta. Cuando entramos a la edad adulta, mantener un peso correcto. Yo diría que oscilar entre un peso y otro, que me ha ayudado muchísimo a mí en ese sentido. Y es que, por ejemplo, yo oscilo entre 168 y 176 libras. Yo me mantengo en ese peso. Lo ideal es tener dos extremos y oscilar en ese peso y mantener un peso saludable. Eso es lo que ellos hablan. ¿Por qué? Porque automáticamente tenemos ese peso saludable, tenemos ganamos salud, porque impedimos que estas enfermedades se produzcan. Vamos a continuar, doctor, luego de esta pausa musical para complacer a la doctora y vamos a entrar en la segunda fase. No sé si vamos a tomar una llamadita, ¿verdad? 45, 50 por ahí. Correcto. Para ver cualquier inquietud de nuestros oyentes. Hoy, Mujer Empoderada y en Tenis. Aquí está esta oferta con el doctor Carlos Lebron, que vamos a continuar luego de esta pausa musical. Ustedes, Mujer Empoderada y en Tenis. En breve regresamos con Mujer Empoderada y en Tenis. Es importantísimo.